voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo 6, capítulo 6, 22 y 23. Yo traigo un tema que le puse mirando al Cordero, porque una mirada incorrecta abre puertas peligrosas. Mateo 6, 22 y 23. Amén. Así lo vamos a leer como está escrito y dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por esta noche, Señor, que nos has dado. Te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú, Padre, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú, Padre Celestial, haciendo germinar esta palabra en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido en esta hora. Amén. Les decía que el tema era mirando al Cordero, porque una mirada incorrecta abre puertas peligrosas. Y pensaba en muchas cosas que hemos visto al transcurso de la vida. Si algunos de ustedes se recuerdan cuando estaban en la escuela, y quizás uno dice, como yo tengo una imagen borrosa, pero imagínense de hace cuántos años esa imagen sigue en nuestra mente, sigue dentro de nosotros, y nosotros podemos contar muchas historias porque esa imagen sigue ahí. Y estudiando y meditando en esta palabra acerca de las cosas que miramos, yo decía la verdad que como dice la palabra de Dios, la lámpara del cuerpo es el ojo. Porque de qué otra manera, quizás muchas cosas entran por lo que escuchamos, pero a veces si escuchamos algo quizás no lo logramos imaginar o asimilar como verdaderamente es, a cómo lo hacemos cuando nosotros vemos algo. Entonces los ojos son una puerta espiritual. Lo que vemos va a afectar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque eso alimenta nuestro deseo, eso influye en nuestras decisiones y eso moldea el corazón. Y ahora en día, yo decía, quizás esta predicación va a ser más como para los jóvenes que para los adultos, pero luego me di cuenta que la verdad que es también para nosotros los adultos. Porque ahora en día hay tanta influencia en las cosas que vemos. Y no voy a hablar solo acerca de redes sociales, acerca de la televisión, sino que incluso de las cosas que vemos afuera, en la calle, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos. Entonces, si nosotros no cuidamos lo que vemos, como sabemos que hoy en día es nuestra mirada, muchas veces quizás si no la podemos controlar y decimos como, bueno, eso solo lo estoy viendo y no lo estoy tocando, no va a pasar nada, pero ¿qué empieza a pasar después? Que la mirada incorrecta, yo le puedo sacar, porque eso hay que entender, que una mirada incorrecta puede abrir puertas peligrosas, y lo vamos a ver según la Biblia, porque quizás yo les podría decir un montón de cosas, pero si no lo vemos según los ejemplos de la Biblia, podrían decir, la hermana se está inventando, o quizás lo está diciendo solo por tirarme a mí o por decirlo. Y un ejemplo muy claro que vemos en la Biblia está en Génesis 3:6. Cuando Eva miró lo que Dios le había prohibido. Y ¿cuántos de nosotros creemos que muchas cosas que vemos son correctas a nuestros ojos? ¿O cuántas cosas al principio nos empiezan a parecer como... Por ejemplo, antes de leer este versículo les voy a poner un ejemplo. Recuerdo la primera vez que yo visitaba Newcastle, me admiraba tanto cuando miraba los puentes, cuando miraba los edificios y todo era como wow. Ahora cuando voy ahí, todo lo veo, ya mi vista se acostumbró a verlo eso. Ya no digo, mira el puente. Quizás si voy a otra ciudad voy a seguir como, mira eso, porque es nuevo para mí. Pero luego, ¿qué pasa? De tanto verlo, yo me acostumbré de tanto verlo para mí, ahora es normal. Entonces,
Vamos a leer en Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Decía, una mirada incorrecta puede abrir una puerta peligrosa. Y no solo muchas veces nos logra afectar a nosotros, sino que también puede afectar a aquel que está a la par. Porque hay cosas que nosotros vemos que después invitamos al otro a ver. Dice que Eva miró lo que Dios habría prohibido. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No dice que primero lo tocó. No dice que lo sintió, que dijo como, eso. No, dice que primero lo vio. Y luego dice que le pareció agradable a sus ojos. Entonces, antes de tomar el fruto, Eva, ¿qué hizo? Lo contempló con su mirada. Yo imagino que estaba ahí como que, no, es que en realidad sí se ve buena. Muchos de nosotros quizás cuando yo soy adicta como a comer cosas dulces, bueno, gracias a Dios, Dios ahora me está dando le he orado mucho a Dios para tener este dominio propio sobre eso. Pero si yo antes veía algo dulce, aunque quizás yo no supiera cómo sabía, pero me empezaba a parecer agradable hasta que decía, lo voy a comprar. Luego de comprarlo me lo comía. Y si era que un pedazo de cake grande, yo me lo terminaba yo sola. ¿Por qué? Pero antes de hacer todo eso, primero las personas me atrajeron con la mirada, con lo que me estaban vendiendo. Y eso pasó con Eva. Porque las cosas que alimentamos visualmente despiertan deseos y debilitan convicciones. Porque Eva sabía que Dios le había dicho, de todo el árbol podés comer, pero de ese no podés comer. Ella tenía en su mente primero una convicción, no, eso no puedo comer. Hasta que después lo empezó a admirar, hasta que después empezó con la mirada a contemplarlo y luego se le perdió esa convicción. Luego perdió de vista eso que Dios le había dicho, no vas a comer de ese árbol. Y muchos hoy en día decimos, yo acá he escrito algo, dice que muchos decimos, solo estoy mirando, eso a mí no me va a afectar. Pero ¿qué pasa después? Después la mente nos comienza a cambiar, el deseo empieza a aumentar acerca de lo que estamos viendo. Y pensaba en las personas que ahora son drogadictas. Cómo esas personas, yo he hablado con algunas personas que muchas veces hasta terminan en la calle. ¿Y cómo empezaron esas personas? Empezaron viendo quizás cómo su compañero se drogaba. Hasta que después de tanto ver, lo quisieron probar. Y después les empezó a gustar. Y luego después lo normalizaron. ¿Y qué pasó? Luego terminaron en una drogadicción de la que ahora se les hace bien difícil salir. Y vamos a ver otro ejemplo. En 2 de Samuel 11:2 dice que David abrió una puerta con una mirada. Todos sabemos de David. A mí me gusta hablar mucho de David, de las cosas que él hacía, cuando dice los valientes de David, cuando decía, y David derrotó al gigante, y David hizo esto, y David hizo lo otro. Pero imagínense que David era un rey. Tenía poder sobre muchas cosas, pero sobre una cosita, podemos decir, no tuvo poder. No pudo controlarse. Con algo tan sencillo que podríamos decir, no, si el rey que mata gigantes, pero ese rey no pudo controlar su mirada. Y así muchos de nosotros decimos, no, es que yo puedo. Pero luego se llega un momento en que una mirada nos hace caer. En 2 de Samuel 11:2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué dice que hizo? No fue a tocarla primero, no la llamó primero dice que la vio. Primero la vio, dice. Entonces, vemos que David no cayó primero en el adulterio, cayó primero en una mirada incorrecta. Vio a la mujer que no tenía que ver.
¿Cuántos de nosotros quizás muchas veces hemos visto lo que no tenemos que ver? Y creemos que eso al final no nos va a hacer desear algo más, no nos va a hacer anhelar algo más. ¿Y qué es lo que el enemigo hace hoy en día? Y eso es un consejo para los jóvenes. El enemigo primero va a tratar de capturar tu atención, de llamar la atención. Después va a despertar una curiosidad, porque te va a decir como joven, probalo. Luego va a alimentar un pensamiento hasta que después vas a normalizar ese deseo. ¿Por qué? Como le ponía yo el ejemplo de los puentes. Antes yo los admiraba, decía como mira ese puente y mira allá está otro y mira cómo pasan los trenes. Ahora voy, a veces va a estar pasando el tren y ni atención le pongo al puente, porque ya lo normalicé. Entonces cuando el enemigo nos empieza a atrapar con nuestra mirada, ¿qué hacemos como jóvenes? Normalizamos todo eso. Y porque 10 personas lo hacen, decimos como no, sí es normal hacerlo. Hace un tiempo, bueno, no fue hace un tiempo, creo que fue hace como un mes, hablaba con una persona y me decía esa persona, es que mi hijo está creciendo y ya no sé qué hacer, me decía. Pero yo pensé que esa persona me iba a decir, ya no sé qué hacer como para corregirlo. Y yo le decía, ¿y usted qué consejo me puede dar? Y yo le decía, ¿qué es lo que está pasando? Podemos orar por su hijo, puede venir siquiera a las reuniones de jóvenes con nosotros. Y me dice, no, es que a él no le gusta reunirse con los jóvenes. Y luego me decía esa persona, no, es que lo que yo le quiero decir es que ya no sé qué hacer para satisfacerle el deseo que él tiene. Yo le digo, ¿cómo así? No, me dice, es que usted entiende, mi hijo está creciendo, mi hijo. Entonces yo decía, esta persona ha visto quizás tanto que ahora, porque 10 mamás que no son cristianas le dicen que sus hijos hacen eso, ¿qué pasó? Ella lo ha visto en otros jóvenes y lo ha normalizado también en su vida. Y eso puede pasar no solo con los jóvenes, sino que también como adultos. De tanto ver qué vamos a hacer, vamos a normalizar y vamos a decir, no, si mi hermano lo hace, mi hermano lo mira, esa persona lo hace y sigue igual. Pero por dentro, ¿qué pasa? Por dentro está abriendo una puerta que al final nos va a traer una consecuencia. ¿Qué fue lo que le pasó a David? David en su casa perdió la paz. Si usted, joven, nunca ha leído lo que le pasó a David después de esto, yo le invito a que lo lea. Porque David perdió la paz en su casa, perdió la autoridad sobre sus hijos y también perdió la estabilidad familiar que él tenía. Muchas veces como jóvenes no nos damos cuenta de que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros miramos muchas veces y luego que eso nos trae a accionar y hacer cosas que al final destruyan a nuestros papás, quizás van a destruir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que está buscando dentro de nuestras casas. Que la estabilidad familiar, esa unión familiar que antes había, se desestabilice. Y voy a hacer un paréntesis acá porque pensaba en esto cuando decía mirando al Cordero. Y hoy en día miramos tantas cosas que yo decía, pero nuestra vista se ha perdido de ese ejemplo que Jesús vino y nos dejó, porque de tanto mirar, voy a poner el ejemplo del teléfono, de tanto mirar el teléfono, muchas veces quizás se nos olvida que tenemos padres, que tenemos hermanos, que los que son papás, que tienen hijos, que tienen amigos cerca con los que pueden compartir. Y cuando decía que uno de los apóstoles dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que él miraba al Cordero. Yo decía, ¿y qué es lo que Cristo hacía? Dice que él se reunía con sus discípulos a comer, pero ahora muchas veces yo pensaba, muchas veces en las familias, en las casas se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque todos estamos tan ocupados viendo algo que ya se nos olvida compartir ese tiempo y decir como, yo decía, ¿cómo vamos a imitar a Cristo
a ir y partir el pan en la mesa si hoy nadie quiere hornear el pan? ¿O cómo vamos a ir a hacer un asado si hoy quizás nadie tiene tiempo para preparar lo que se va a ir a hacer al asado, porque todos estamos tan ocupados y distraídos viendo y no nos damos cuenta que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Causar lo que causó en la casa de David. Que en nuestra familia ya no haya unidad, que ya no haya tiempo. Y por eso les decía que eso es lo que el enemigo hace, causar desunión dentro de nosotros. Y en ese entonces, yo pensaba que cuando David mandó a llamar a Betsabé, quizás dijo, va a ser algo sencillo, si solo la voy a llamar y luego le voy a decir que se vaya para su casa. Y muchos de nosotros quizás a veces vemos cosas y decimos, si solo lo voy a ver una vez. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ver una serie? A mí la verdad casi no me gusta, casi no soy de ver películas y de ver series, pero cuando veo que alguien está viendo una serie y yo me quedo viendo un ratito una película y me parece interesante, me quedo ahí hasta que termina. Pero luego, ¿qué pasa? Y les voy a poner mi ejemplo. Si yo sé que lo que veo me afecta, yo digo como no, mejor yo no enciendo el tele, no veo eso, porque yo sé que me afecta en mi interior, me roba la paz. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver una serie, me empiezo a llenar de ansiedad, digo, quiero saber qué pasa, quiero saber qué. Cuando yo vengo a sentir, digo, pero es que perdí tantas horas haciendo eso y ni siquiera me di cuenta de que eso ni siquiera me edificó. Lo único que hizo fue causar una angustia dentro de mí, que a veces me preguntan las personas, quizás eso te lo imaginas vos. Y yo digo, no, es que yo lo voy a tomar como que eso Dios lo ha puesto dentro de mí, que ver televisión o ver series me cause ansiedad o estrés para que yo no lo vea. Entonces, pero muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No le tomamos importancia a una conversación que estamos viendo quizás en redes sociales, una imagen, una serie, un mensaje, un sitio web. ¿Y qué empieza a pasar? Les decía, eso controla nuestros pensamientos, emociones y deseos. Y eso va habemos muchos jóvenes aquí, gracias a Dios. Me recuerda mucho cuando en El Salvador, en las iglesias latinas, la mayoría los sábados, les ponen sábados en Victoria, sábados de jóvenes, y qué bendición ver a tanto joven el día hoy que es sábado. Amén. Decirles, jóvenes, no se queden, vengan siempre, porque lo que allá afuera van a ver no los va a edificar tanto como lo que van a ver aquí. Incluso cuando estamos viendo esta pantalla, leyendo las letras de las alabanzas que pasan ahí, si nosotros les ponemos atención a esa letra, si nosotros la vemos y le decimos al Señor, abre nuestros ojos espirituales que queremos ver con claridad, van a sentir cómo eso que están viendo a través de esa pantalla de mis hermanos acá en la administración, los va a empezar a llenar. ¿Por qué? Porque cuando vemos algo diferente, como un hombre en la Biblia que lo menciona, que fue Acán, dice que él miró, codició y tomó. O sea que la mirada lo llevó hasta más allá, hasta que después le tocó morir. En Josué 7:21 vamos a leer. Josué 7:21. Ahí nos habla acerca de Acán. Hace unos días predicaban acerca de ese hombre cuando Josué decía, Señor, ¿por qué estamos perdiendo la batalla? Y él le dijo, hay uno que ha tomado algo que yo no le dije. Pero él no primero lo tomó. Dice Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Que dice, pues vi entre los despojos. ¿Qué hizo primero? ¿Verdad que no fue así como cuando van a hacer... a veces las hermanas en las reuniones de mujeres llevan como unas cajitas con papeles y le dicen agarre uno, pero no vea el que agarre. Y uno hasta le hace así como para agarrar el papelito. Y de repente dice como que
bueno, el día que estábamos, el domingo pasado, que hicimos pasar a las mamás, les decían, agarren un papel, y nadie sabía lo que estaba escrito en el papel. Entonces nadie lo podía mirar, solo agarraban el papel. Pero, y ese hombre no llegó así con los ojos cerrados, a hacer como que voy a ver qué me logro llevar. No, él dice, él confesó, dijo, pues vi. Y después que dijo, lo codicié, o sea, lo admiró, le pareció agradable ante su vista. Y después que hizo, lo tomó y lo escondió. Imagínense qué pasa ahora en día con muchos de los jóvenes. ¿Qué pasa hoy en día que nos lleva muchas veces a estar distraídos, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida profesional? ¿Por qué hoy en día no se dice de los jóvenes como se dice de Daniel y de sus amigos? Cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey ni con lo que había en Babilonia, Daniel decidió cerrar sus ojos a lo que había en Babilonia. Y dice, fue hallado 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. Pero hoy en día, ¿por qué son contados y raros los jóvenes que escuchamos decir a los maestros, ese joven es bien inteligente, o ese joven tiene una sabiduría que no sabemos de dónde la saca? ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos contaminando con lo que vemos. ¿Cómo queremos como jóvenes o como adultos ser hallados 10 veces más sabios? Quizás todos lo anhelamos y muchas veces se nos hace difícil porque nos llegamos a contaminar, porque muchas veces miramos, codiciamos, tomamos las cosas y las escondemos y hacemos como que nada está pasando. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros cuartos, los que tienen la oportunidad de tener un cuarto para ellos solos, dicen aquí, nadie me ve lo que veo, nadie me ve lo que yo hago. ¿Y qué pasa? Y eso te empieza a llevar a una muerte espiritual y a una muerte física. Y a una muerte dentro de tu ámbito, ya sea de estudio o laboral. ¿Qué fue lo que le pasó a Acán? Si usted, joven, quiere leer en Josué 7 lo que le pasó a Acán, yo le invito a que lo lea, porque muchas veces lo que ahora estamos haciendo nos está llevando a ese mismo destino. También tenemos otro ejemplo, que fue Sansón. Eso está en Jueces 14:3. Sansón nunca aprendió a controlar sus ojos. Me acuerdo de un corito que le enseñaban a uno, decía que Sansón tenía unos molleros y cuando le hacía, y decían que le hacía así, y a todos los filisteos derribaba, decía. Imagínense tener tanta fuerza, pero no poder controlar la vista. Si el hombre del que se habla con más fuerza aquí en la Biblia no pudo controlar su vista, imagínense qué nos espera a nosotros si estamos viendo las cosas incorrectas. En Jueces 14:3 nos dice, Jueces 14:3. Dice que él miraba y decía que le agradaban las cosas que miraba. Lo voy a buscar acá, permítame. Les decía, Jueces 14:3. Dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, Sansón ya la había visto y se le había agradado esa mujer. Imagínense así, ahí fue cuando Sansón tomó una mujer filistea de Timán. Pero de ahí vemos que él siguió viendo afuera. ¿Y qué pasó después? Dice que hasta que se encontró con Dalila. Y todos, si estuvimos en la escuela dominical o hemos escuchado aquí muchas prédicas cuando hablamos de Sansón, que dice que al final el destino de Sansón fue bien trágico. Imagínense que había nacido con un gran propósito que era salvar al pueblo de Israel de los filisteos.
Pero fue bien triste que le tocó morir también con los filisteos porque no pudo controlar lo que miraba. Siempre estuvo deseando las cosas de afuera. Y yo no les estoy diciendo como jóvenes, no se relacionen con las personas de afuera. Pero joven, si te relacionas con las personas de afuera, no te contamines de las personas de afuera. Deja que ellas, o sea, que tú seas una influencia para esas personas. Porque es bien fácil para nosotros estar en una fiesta de ellos. Pero, ¿y qué pasa ahí? Nos dejamos influenciar por ellos. Porque se nos hace fácil, porque decimos, sí puedo estar y ver todo lo que allí hacen y estar entre la fiesta de ellos. Pero la Biblia dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero díganme, jóvenes, si hasta el día de ahora hemos logrado que uno de ellos se conviertan a nosotros. ¿Dónde están tus amigos con los que muchas veces te invitan a otra fiesta? Porque si viéramos y pusiéramos nuestra mirada en el Cordero, entonces dejáramos que ellos se convirtieran a nosotros. Porque como les decía, es fácil. Por ejemplo, el día de mañana me pueden invitar a mí a una fiesta y allá voy a estar yo en la fiesta con 15 amigos que no son cristianos, digamos. Y allá compartiendo, riéndome de las cosas que ellos hacen, quizás no participando, pero viendo todo lo que ellos hacen. Pero ¿qué va a pasar si yo los invito el siguiente fin de semana a venir al culto? Imagínense cuántos jóvenes habemos aquí. Y muchos de nosotros hemos estado en muchas fiestas de ellos. Pero si tanto anheláramos que se cumpliera la palabra de Dios, que ellos se conviertan a nosotros, creo que aquí ya no caberíamos. Aquí estaría lleno porque de 5 amigos que yo tengo, como dice mi hermano, 2 se convirtieran mejor a mí, me los traería para acá. Pero ¿qué pasa? Soy yo la que me estoy convirtiendo a ellos. ¿Y qué le pasó a Sansón por estar viendo y viendo las cosas que es de los filisteos? Al final, como le decía, Sansón tenía fuerza física, pero debilidad visual. Y así muchos de nosotros podemos aparentar ser fuertes. Podemos decir, sí voy a ir, pero no voy a tomar. O sí voy a ir, pero no voy a participar de las cosas que ellos hacen. Pero de tanto estar ahí, tu corazón muchas veces va a empezar a anhelar porque quiere probar, porque quiere sentir lo que los demás sienten. Y como les decía, que muchas veces de tanto ver esas cosas se van a quedar aquí en nuestra mente. No sé si alguno de ustedes recuerda la primera casa en la que vivieron o desde donde ustedes tienen memoria. Recuerdo una vez mi hermana Elena predicaba y ella decía, yo recuerdo que mi papá siempre cambiaba el color de la casa. Imagínense cuántos años han pasado y la hermana Elena sigue recordando eso. Yo recuerdo también la casa donde vivíamos antes de que fuera un terremoto en El Salvador. Yo decía, ¿cuántos años han pasado? Pero esa fotografía de mi casa, de la infancia, sigue aquí en mi mente. Y eso es lo que pasa cuando estamos muchas veces viendo las cosas del mundo. Muchas veces si nosotros no cuidamos lo que nuestros ojos ven, esa imagen va a estar aquí en nuestra mente. Va a estar aquí, vamos a estar recordando y recordando. Y como les decía, y esos son algunos ejemplos de lo que puede pasar a nuestra vida si nosotros vemos las cosas incorrectas. Primero les puse el ejemplo de Eva, que Eva miró lo que Dios había prohibido y al final, ¿qué fue? Perdió el derecho de estar en el jardín del Edén. Dice que fueron sacados de allí, pusieron guardianes para que jamás volvieran a entrar. ¿Te imaginas que Dios te haya dado algo en tus manos y por las cosas que ves lo descuides y el día de mañana te toque estar y solo ver de lejos eso que Dios te ha dado? Luego les puse el ejemplo de David, que con una mirada abrió una puerta que destruyó a su familia. Luego vemos que David dice que siguió con su vida, es cierto, Dios lo perdonó, pero le tocó pagar todas las consecuencias de esa mirada que no pudo controlar.
Vemos a Acán, que Acán no tuvo la misma oportunidad que David. Fíjense que David, Dios tuvo tanta misericordia de él, y es tan bonito estudiar y decir qué tenía David para que Dios le perdonara tanto. Dice que David era un hombre conforme al corazón de él, pero Acán no tuvo la misma oportunidad que David. Acán miró, codició, tomó, escondió y le tocó morir. Luego les puse el ejemplo de Sansón, que por no poder controlar su vista, terminó también muerto junto con sus enemigos. Terminó ciego. Es cierto, Dios al final escuchó esa oración cuando él pidió misericordia, pero ¿qué pasó? Su vida ya no continuó. Ya no fue aquel gran Sansón que todos admiraban con tanta fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque es cierto, podemos decir como sí, pero nos estás hablando de las cosas que vemos, de qué pasa con lo que hacemos, con lo que decimos. Pero, ¿cómo podemos cuidar lo que vemos? Cuando leía sobre Job 31, vamos a leer Job 31, del versículo 1 y 2. Dice que Job hizo pacto con sus ojos. Dice que Job dijo que no iba a ver a la mujer virgen. Job 31 les decía, versículo 1 y 2. Job 31, versículo 1 y 2 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y el versículo 2 dice: porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Cuando decía, quizás Job conocía su debilidad. ¿Se imaginan que quizás la debilidad de Job, un hombre tan rico, un hombre justo, dice que nunca más ha habido un hombre tan rico como Job? Pero yo digo, ¿qué te llevaría a hacer un pacto en ese entonces para no fallarle a Dios? En ese entonces del tiempo de Job, ¿qué puede pesar tanto que te lleve a decir, no, tengo que prometer algo, tengo que hacer un pacto para no fallarle a Dios, porque quiero algo? ¿Y qué era lo que Job quería? Y lo vemos en el versículo 2 que dice: porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas. O sea que Job sabía que si cuidaba su vista, para él había un galardón. Y yo te quiero decir, joven, en esta hora que tú tienes que saber que si cuidas tu vista, para ti también va a haber un galardón. Y podríamos decir, pero es que ¿qué tanto la vista importa? Como lo leíamos al principio, que dice, la lámpara del cuerpo es los ojos. Entonces lo que entra por los ojos va a causar muchas cosas dentro de nosotros. Job entendió que tenía que proteger las ventanas del interior. En Salmos 101, versículo 3, nos habla sobre cuidar lo que vemos también. Ya les dije, Job hizo un pacto. En ese entonces un pacto tenía que pesar tanto, tenía que ser tan grande lo que ibas a recibir para poder pactar con Dios. Y dice que él dijo, no, yo no voy a ver a la mujer. O sea, dijo, quizás su debilidad eran las jovencitas, qué sé yo, o ver a otras, codiciar a otras mujeres, imagínense. Pero Job dijo, no, o sea, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viendo está mal. ¿Qué voy a hacer? Dijo, voy a hacer un pacto para no fallarle a Dios, porque yo quiero mi galardón. Ahora vamos a leer el Salmo 101:3, decía David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué decía? No, nos habla sobre cuidar. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y pensaba, ¿cómo? ¿No pondré delante de mis ojos? O sea que no es que alguien decida poner delante de nosotros las cosas. Es muchas veces que nosotros decidimos poner delante de nuestros ojos las cosas. Dice el versículo 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado.
Y quiero leerles el versículo 6 y el 7, siempre del Salmo 101, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea que decía como no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Y qué es lo injusto? Es aquello que no agrada a Dios. Entonces no significa que yo voy a ir donde la hermana Elena y le voy a decir, quizás si lo vemos literalmente, yo le podría decir, hermana Elena, mire esta foto, hermana Elena, mire esto, hermana Elena, mire lo que encontré. Pero si se trata de otra cosa y yo le digo, hermana Elena, venga, vea esto conmigo. No, muchas veces nadie pone delante de nuestros ojos las cosas. Somos nosotros los que decidimos ponerlas delante de nosotros, porque creemos, como les decía, que lo que vemos no importa. Pero ¿qué puedo hacer para todo eso? Ya les dije las consecuencias, pero también hay algo que podemos hacer para cuidarnos de no ver lo incorrecto, y es fijar nuestros ojos en el Cordero. En Hebreos 12:2, ahí nos habla y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que dice, puesto los ojos en Jesús. Y aquí podríamos terminar la predicación y decir, ahí está todo. Poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cómo yo voy a poner los ojos en Jesús? Si yo vengo y estudio lo que él hacía, lo que él practicaba, ¿cómo yo me voy a parecer más a Cristo si no sé lo que él hacía, si no sé cómo él vivía? Recordemos que lo que miramos nos transformará para bendición o para perdición. Porque les decía, la mirada incorrecta puede abrir puertas de bendición, sanidad, transformación, y también la mirada correcta va a abrir nuestros ojos espirituales. Cuando los ojos espirituales se abren, comenzamos a ver en Jesús. En Lucas 24:31, ahí nos dice, nos relata una historia cuando dice que Jesús, después de ser crucificado, se le apareció a unos discípulos y dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y fíjense que ellos habían estado con él, habían caminado con él y no se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba con ellos otra vez. Pero ¿qué pasó? Fue que le reconocieron hasta que sus ojos espirituales le fueron abiertos. ¿Se imaginan el día de ahora que Jesús ha estado ahí siempre con ustedes, pero hasta el día de ahora no lo han podido ver por estar distraídos viendo otras cosas? Porque podemos decir, no, es que Él está en mí, está aquí, yo lo siento, Él es omnipresente, Él está en todos lados. Pero ¿de verdad Jesús habita dentro de ti? Porque si de verdad Jesús habitara dentro de nosotros, nosotros podríamos tener tanto también control acerca de lo que vemos. Cuando los ojos espirituales se abren, vemos que Dios está con nosotros. En 2 de Reyes 6:16-17, ahí nos habla acerca del criado de Eliseo. Dice que él solo estaba viendo, al principio miraba a sus enemigos, miraba peligro, problemas. Y muchos de nosotros muchas veces como jóvenes decimos, ay, es que eso es tan aburrido. Vemos el aburrimiento, vemos la crisis, vemos la enfermedad, vemos los ataques, vemos solo las envidias, vemos solo las cosas negativas de la vida, pero no logramos ver que Dios está con nosotros. Dice en 2 de Reyes 6:16-17, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Imagínense cuando tenemos una vista cegada, muchas veces no podemos ver el poder y la manifestación de Dios dentro de nosotros, porque estamos viendo más enfocados en las cosas negativas que están pasando que en lo que Dios puede hacer dentro de nuestra vida. También cuando los ojos espirituales se abren, entendemos el peligro del mundo. Como les decía, si nosotros seguimos viendo las cosas del mundo, nos acostumbramos, se nos vuelve común y pensamos que no pasa nada con lo que vemos. En Efesios 1:18 dice, Efesios 1:18 les decía, cuando los ojos espirituales se abren, entendemos el peligro del mundo. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Perdón, es Efesios 1:18. Amén, no quiero verlo, tengo por aquí. Ahí está. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que cuando nosotros se nos abren los ojos espirituales, dice que entendemos el propósito y la esperanza por el cual hemos sido llamados. Si nosotros solo vemos, como les decía, lo negativo de la vida, vamos a creer que hemos sido llamados para llevar una vida solo de sufrimiento. Si nosotros solo vemos crisis, vamos a creer que hemos sido llamados solo para vivir de derrota en derrota. Pero cuando nuestros ojos, dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nosotros vamos a entender, dice, que para que sepas cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. O sea que si hay una esperanza para cada uno de nosotros en medio de cualquier situación de la que estemos pasando. Ahí Pablo dice, entendía que las personas dentro de la iglesia, que hay personas dentro de la iglesia, pero que espiritualmente siguen sin ver. Siguen pensando que los problemas son más grandes, que han sido llamados para vivir en una vida sin sentido muchas veces, porque nos hemos desenfocado de lo que de verdad tenemos que ver. Porque lo que miramos afuera, les decía, hace que perdamos también sensibilidad espiritual, que amemos y deseemos más las cosas de afuera y que nos enfriemos espiritualmente y que olvidemos que Dios ha prometido que con Él tenemos riquezas en gloria, que con Él tenemos una herencia. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que nosotros perdamos esa herencia que Él tiene para nosotros. Cuando los ojos espirituales se abren, vemos nuestra condición real. Eso lo encontramos en Isaías, capítulo 6, versículo 1 y 5. Isaías 6 dice, en el año que murió el rey Usías, del 1 al 5, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. El siguiente dice, perdón hermanos, vamos a buscar. Isaías 6, les decía del 1 al 5, dice. El 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Les decía, cuando los ojos espirituales se abren, miramos nuestra condición real. Dice que ahí, cuando Isaías vio esta visión, dice que él dijo, soy hombre muerto porque soy un hombre, dijo, inmundo de labios, habitando entre un pueblo inmundo, dijo. O sea que Isaías entendía que ni siquiera él era digno, era tan santo como para tener la oportunidad de ver esa visión. Porque les decía, la presencia de Dios y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. Que muchos de nosotros, por vivir una vida normal, sin ver lo espiritual, vivimos llenos de orgullo y creemos que eso está bien. Vivimos con una doble vida y creemos que eso está bien. Vivimos fríos espiritualmente y creemos que eso está bien.
creemos que aún así creemos y decimos como no, es que si yo merezco que se me sea revelado tantas cosas, o yo merezco o Dios me tiene que dar esto y lo otro, porque yo soy así, cuando muchas veces no vemos nuestra condición. Imagínense aquí a Isaías viendo esta visión. Y él reconoció y dijo, no, soy un hombre inmundo, como muchas veces nosotros tendríamos que ver también nuestra condición. ¿Cómo estamos el día de ahora? ¿De qué hemos llenado nuestro interior con las cosas que hemos visto? También cuando los ojos espirituales se abren, miramos al Cordero correctamente. En Juan 1:29 dice, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, cuando los ojos espirituales se abren, miramos al Cordero correctamente. Cuando nosotros estamos cegados, creemos que cualquier cosa es digna de ser llamada santa. Cuando nosotros estamos cegados espiritualmente, creemos que cualquier persona que venga a hablarnos de filosofía, o cualquier persona que de repente sube hablando una filosofía falsa en redes sociales, creemos que eso viene de Dios. Pero cuando nuestros ojos espirituales se nos abren, nosotros entendemos quién es verdaderamente el Cordero de Dios, quién es el enviado y qué palabra es enviada de parte de Dios. Porque Jesús no es solamente un personaje bíblico, no es religión. Cuando nosotros entendemos y nuestros ojos espirituales se abren, entendemos que lo que viene de Dios va a traer salvación, va a traer redención, va a traer libertad a nuestras vidas, va a traer sanidad y una esperanza eterna. También cuando nuestros ojos espirituales se abren, nuestras prioridades cambian. Colosenses 3:2. Ahí nos habla sobre tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y como jóvenes, no les estoy diciendo, jóvenes, hoy ya no piensen en trabajar, ya no piensen en estudiar, solo piensen en otras cosas. No, porque la Biblia dice que tenemos que ser esforzados y valientes, esmerarnos cada día. Dice, hay un pasaje de la Biblia que dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Imagínense que mejor la Biblia nos dice que veamos a la hormiga y no nos dice que veamos a otro humano. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, que no teniendo capitán, dice, pero prepara su comida para el verano. O sea, imagínense el ejemplo que nos pone de una hormiga. Y yo decía, ¿por qué? Digo yo, quizás si le hubiera dicho a mi hermana, miren a tu hermana, a mis hermanas menores, miren a su hermana mayor, pero no dice, mira a tu hermana mayor, no, ¿qué dice? Ve a la hormiga, le dice. ¿Por qué? Porque nos enseña que tenemos que poner, decía, no les estoy diciendo con esto, perdón, que no tenemos que ver ya en lo que vamos a hacer el día de mañana, en qué queremos hacer, pero tenemos que cuidar lo que hacemos. Tenemos que ver más lo espiritual, lo que vamos a ver en esta tierra tiene que ir enfocado a lo que nosotros queremos lograr espiritualmente. Como les decía el ejemplo de Job, decía, no voy a ver esto porque si no, no voy a tener este galardón. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros como jóvenes hoy en día? Un ejemplo, decir, ya no voy a ver tanto esta serie que sé que tiene tantas cosas que son inmorales, porque sé que me voy a desconcentrar de ser una persona sabia e inteligente y tener más sabiduría en la carrera que quiero estudiar. Ya no voy a hacer estas cosas porque sé que si no, yo no voy a tener discernimiento para tal cosa. Eso es ver las cosas espirituales en nuestra vida. Cuando vemos lo espiritual, nuestro entorno empieza a doler menos. Eso está en Hechos 7:55. Cuando vemos lo espiritual, nuestro entorno empieza a doler menos. Hechos 7:55. Ahí nos habla acerca de Esteban, que fue uno de los hombres, dice, que murió apedreado. 7:55.
Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿A dónde dice que miraba Esteban? Al cielo. ¿A dónde estamos viendo nosotros hoy en día? ¿Será que estamos viendo a aquel que nos gritó el día de ayer? ¿Será que estamos viendo a la persona que nos ha causado daño o que nos dijo algo? ¿Será que lo que estamos viendo es la manera de vengarnos de alguien? ¿Será que lo que estamos viendo es aquellas cosas que nos siguen llenando de depresión o de tristeza? Imagínense que cuando Esteban estaba ahí, me imagino yo que se miraban un montón de piedras, porque para matar a alguien, no creo que necesitarían una piedra así de pequeñita y se la van a tirar así como bien despacito. Yo digo, o sea, quizás eran piedras, quizás así de grandes o más grandes. Y se imaginan todos viendo piedras, pero Esteban miraba al cielo. Mientras a su alrededor se respiraba muerte, él veía la gloria de Dios. Porque la mirada correcta va a cambiar la manera de atravesar el dolor. Y muchas veces estamos tan llenos de dolor, tan llenos de depresión, tan llenos de tantas cosas, pero no nos hemos dado cuenta que nuestra mirada no está dejando que atravesemos el dolor en paz. Porque imagínense, no sé, a veces cuando uno se golpea, un golpe bien pequeño, duele tanto. Y se imaginan a Esteban, que él estaba ahí, dice, y las personas tirándoles esas piedras, pero él puso su mirada en el cielo, puso su mirada y decidió ver las cosas de arriba, y dice que lo que vio fue, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea que en esa escasez que muchas veces estemos pasando, nosotros podemos decir, voy a poner mi mirada en el cielo y voy a decir, veo cielos abiertos para mi vida. En esa tristeza que estemos pasando, yo voy a decir, veo la gloria de Dios en mi vida. En esos hijos que quizás no quieren venir a la iglesia, yo voy a decir, veo a un futuro predicador en mi casa. A ese familiar que quizás ahora está enfermo, podemos decir, veo la mano de Dios sanando a esa persona. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decidamos ver el día de ahora va a cambiar nuestro entorno. Esteban dice que, y puesto de rodillas, dice ese versículo, no se lo di a los muchachos, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. O sea que lo que decidamos ver también va a cambiar nuestro corazón. Imagínense a Esteban tirándole tantas piedras, y ¿qué hizo Esteban? Decidió perdonar. Porque lo que nosotros decidamos ver, como le decía, va a cambiar también nuestra condición, nuestro interior. No solo la manera en la que atravesamos el dolor, va a cambiar la manera en la que también nosotros empezamos a sentir compasión hacia los demás. Cuando anhelamos ver al Cordero, nuestra vida cambia por completo. Y eso está en Lucas 19, 4 al 6. Recuerdo una vez predicar acerca de Zaqueo y les decía, ¿qué tanto están dispuestos a subir para ver al Maestro? ¿Qué tanto estás dispuesto a escalar para ver al Maestro? Lucas 19, 4 y 6 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea que ahí me llama tanto la atención porque dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. O sea que cuando nosotros anhelamos ver algo, todo cambia en nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos aquí y decidimos ver al Cordero, nuestra vida va a cambiar. Les decía, Zaqueo 19:4, dice, porque quería verle, subió al árbol. Pero imagínense que lo que nosotros decidamos ver
también va a cambiar la manera en que Cristo nos va a empezar a ver a nosotros. ¿Por qué? Porque Zaqueo decidió ver al Maestro. Es cierto que Jesús muchas veces va a ir por nosotros porque dice que el buen pastor, ¿quién es el buen pastor? Es Cristo. Su vida da por las ovejas. Yo hasta el día de ahora no sé si haya pasado en otro lugar, pero en lo que yo recuerdo de vida, nunca he visto a un pastor físicamente de una iglesia poniendo la vida por alguien más. Pero cuando nos habla acerca de ese buen pastor, yo digo, ese buen pastor es Cristo. Porque dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y qué bonito lo que pasó en Zaqueo, que como él anheló verle, él no esperó que Jesús fuera a buscarle y decir, ¿dónde está Zaqueo? ¿Alguien ha visto a Zaqueo? Se imaginan entre toda una multitud. Zaqueo dice que era un hombre pequeño. Y yo digo, si hubiese sido lo contrario, Jesús, apártate que ando buscando a Zaqueo, ¿alguien ha visto a Zaqueo? Que levante la mano. No. Imagínense que Zaqueo dijo, yo quiero ver al Maestro. O sea que él lo quería ver. Y muchas veces nosotros no solo como jóvenes, no que también como adultos, muchas veces esperamos que alguien nos invite a ver algo bueno, esperamos que alguien nos invite a ver algo que nos edifique, porque no somos capaces, como fue Zaqueo, de decidir y decir, yo hoy quiero ver al Maestro. Y cuando nosotros queremos ver al Maestro, tenemos que saber que el Maestro también va a querer vernos, porque dice, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. O sea que Zaqueo estaba ahí para verle, pero él no sabía que cuando Jesús pasara por ahí, ¿qué hizo? Jesús le vio. ¿Cuántos de nosotros queremos que Jesús también fije su mirada en nosotros? Pero ¿cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a hacer como Zaqueo y decir, quiero ver al Maestro, quiero ver de verdad quién es el Cordero, le quiero conocer? Imagínense, porque cuando anhelamos ver al Cordero, nuestra vida cambia por completo. La vida de Zaqueo, todos sabemos en ese entonces que cambió tanto. Dice que Zaqueo dijo, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero a partir de ahora ya no, dijo. A partir de ahora yo decido. Dice que aunque las personas murmuraban, Zaqueo dijo, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos de nosotros no queremos una salvación? Ya sea, tenemos la salvación de la vida eterna, que Jesús nos ha ofrecido, pero en esta tierra muchos de nosotros anhelamos ver también la bondad de Dios. Muchos de nosotros anhelamos una salvación familiar, una salvación de una crisis de matrimonio. Muchos de nosotros anhelamos la salvación también de aquellos seres que amamos. Muchos de nosotros anhelamos hasta una salvación en nuestro estudio, que le decimos a Dios, Señor, ayúdame a pasar la carrera, ayúdame a pasar este examen. Muchos de nosotros anhelamos una salvación financiera porque decimos como, ¿y cómo voy a salir de esta deuda? ¿Y cómo salgo de esto? ¿Y qué voy a tener para comprar mañana? Anhelamos ser salvados también de algo otras cosas aquí. Pero imagínense que no anhelamos poner nuestra mirada correcta en el Cordero. O sea, seguimos tan distraídos. Y quiero ir terminando con esto. Lo que vemos nos transforma para bien o para mal. Eso, y vamos a regresar donde iniciamos. Y ese es el último pasaje de la Biblia que les voy a leer. Mateo 6, 22, 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Y quiero que nos hagamos como un análisis en esta hora y que nos preguntemos, ¿qué estoy mirando más? ¿Será que estoy viendo al mundo
o al Cordero que es Cristo? ¿Será que estoy viendo más el problema o lo que Él ha prometido que hará sobre lo que hoy estoy atravesando en mi vida? ¿Será que lo que me ha alejado estoy viendo más lo que me aleja de Cristo que lo que me acerca a Él? Preguntémonos si Jesús se sentaría a nuestro lado a ver también con nosotros. Y muchas veces a los jóvenes les pongo esto. Creo que desde que empecé a predicar he traído este ejemplo a la vida de los jóvenes, porque a mí me ayudó mucho cuando estaba joven. El pensar y decir, ¿se sentaría Jesús al lado mío a ver esta película? No solo como joven, sino como adulto. Pregúntate hoy en día, ¿se sentaría Jesús aquí a mi lado? ¿Estaría feliz de lo que hoy estoy viendo? ¿Será que Jesús se agradaría de dónde tengo mi mirada en esta hora? ¿Será que Jesús se reiría conmigo también? Siempre que alguien me invita a ver una película, trato de decirle, evita la tentación, porque lo que ves no solo te va a afectar la vista, te va a afectar aquí, en lo que pensás, te va a afectar aquí, en lo que vas a anhelar el día de mañana. Muchos hemos atravesado tantas cosas en la vida porque no hemos sabido cuidar lo que vemos. Un problema quizás de sobrepeso en nuestra vida, se lo voy a poner así, llega por el deseo que se alimentó en consumir algo que no estaba bien para nuestro cuerpo, porque lo vimos, lo codiciamos, lo tomamos y lo comimos. La torpeza en nuestra mente quizás se va a escuchar tan fuerte. No llegó simplemente, o no llegó porque a Dios le plació que nosotros no tuviéramos sabiduría. La torpeza en nuestra mente, o lo que no nos deja pensar más allá, llegó por lo que tenemos aquí, por lo que vimos, por lo que ocupa más espacio en nuestra mente. Porque lo que vimos, como les decía, que dice en Mateo, y joven, quiero que te lo lleves ese día, no solo en tu mente, en tu corazón, sino que lo pongas por obra. Que recuerdes todos los días que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y va a ser la luz de Cristo la que va a alumbrar dentro de ti. ¿Te imaginas que hasta el día de ahora hayas sentido una oscuridad o una tristeza tan profunda dentro de ti? Porque no sabías que lo que estabas viendo estaba contaminando tu interior. Porque esa depresión que llegó a tu vida no llegó porque simplemente el enemigo dijo, como le voy a poner depresión a la vida de Mariela. Esa depresión en nuestra vida llegó porque muchas veces decidimos ver algo que no nos edificaba. Ese deseo en nuestra vida no llegó porque el enemigo dijo, voy a hacer que este joven quiera ver pornografía. No llegó así. Vio porque quizás un día haciendo scroll en Facebook, te detuviste a mirar y ya no pudiste controlar la mirada. ¿Te imaginas ser como Sansón? Tener tanta fuerza. Caminar, me imagino yo a Sansón caminar tan erguido y decir, no hay otro más fuerte, puedo derrotar a un montón de filisteos solo con la quijada de un asno. Pero te imaginas a ese mismo Sansón perdiendo todo lo que tenía solo porque no pudo controlar su vista. ¿Te imaginas a David? Ese rey que fue elegido rey, no por un pueblo, fue elegido y ungido rey por Dios. Pero te imaginas a ese mismo rey que Dios había elegido,
perdiendo y teniendo que pagar tantas cosas porque no pudo controlar su mirada, porque lo que vio le alimentó el deseo. O mujeres se imaginan a Eva, porque muchos podemos decir, está hablando de los hombres, también estoy hablando de las mujeres, porque se imaginan a Eva perdiéndolo todo solo porque no pudo controlar lo que vio. Porque dice que Eva vio que el árbol era bueno. Lo que hoy en tu vida, hermano, te está pareciendo demasiado bueno, lo que hoy en tu vida te está pareciendo demasiado agradable, lamentablemente déjame decirte que puede ser tu peor destrucción. La ha sido no solo en la vida de esos que vemos aquí, la ha sido en la vida de muchos de nosotros, que nos ha tocado pasar batallas duras. Y como joven te digo, no me gustaría verte fracasar el día de mañana. Como joven te digo que se paga un precio muy duro por lo que uno decide ver. Pero cuando decides ver al Cordero, todo eso deja de tomar importancia. Y tu vida se encamina. Ya nada tiene tanto valor como ver al Cordero, como ver a aquel que vino, dice, a poner su vida por mí. Porque te imaginas estar ahí en la cruz y solo reírte de ver cómo Él moría. O sea, lo estás viendo ahí entregar su vida por ti, por mí, y no tenerle importancia. Pero te imaginas ser como unos soldados que dice que estuvieron ahí y lo vieron expirar y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo imagino que cuando esos hombres reconocieron, recibieron salvación, porque decidieron ver al Cordero. O sea que nada de lo que vistes a partir del día de ahora y lo vistes ayer, pero si hoy dices, ya no, ahora entiendo que la ventana de todo mi cuerpo son los ojos, voy a cuidar lo que veo. Y cada vez que vayas a ver algo, te preguntes, ¿se sentaría Jesús conmigo? ¿Jesús se sentaría tan tranquilo aquí a mi lado viendo esto? ¿Codiciando y contemplando esto? ¿Será que Jesús y el Espíritu Santo dice que cuando dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo, que los va a guiar hacia toda verdad, hacia toda justicia? Pregúntate el día de ahora, ¿es verdad que el Espíritu Santo ha sido tu guía? ¿Es verdad que el Espíritu Santo te ha guiado, te has dejado guiar por las corrientes del mundo? Que como les decía, que al final va a ser un camino de destrucción. Yo no te estoy diciendo esa noche que vas a perder la salvación. Dios es un Dios tan lleno de misericordia que nos ha dado la salvación por gracia. Pero te va a ser mejor que llegues bien a recibir esa salvación, a que al final te toque llegar arrastrado. Que al final, como el hijo pródigo que decidió mirar al mundo, un día te toque regresar golpeado a casa porque decidiste desviar tu mirada a las cosas del mundo. Quiero que nos pongamos en pie y hagamos una oración en esta hora. Y que le digamos a Jesús que nos ayude a ver lo correcto, que nos ayude a entender que lo que vemos va a ser para bendición o va a ser para maldición. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú obrando en nuestras vidas. Que si algo hemos visto, Señor, que no te ha agradado, que nos perdones. Que ya entendimos, Padre, que lo que vemos nos puede llevar hasta la muerte como Acab, Padre. Que lo que vemos puede alimentar un deseo dentro de nosotros, que después no va a tener una salida, Señor. Queremos, Padre Celestial, tener sabiduría de lo alto. Queremos, Señor, que seas tú descendiendo dentro de la vida de cada uno de nosotros
como jóvenes, como mujeres, hombres, adultos, Padre. Pero sabemos, Señor, que también tenemos que poner de nuestra parte y desear como Zaqueo, Dios, correr para mirar al Cordero. Desear como Zaqueo, Señor, escalar ese árbol de sicómoro, Señor. Dar un paso hacia adelante, hacia la oración, Señor. A decidir ver tu palabra, Señor. A decidir ver cosas que edifiquen nuestros ojos, nuestra vista, Padre. Para que así sea alimentado nuestro espíritu, Señor. Que dejemos de ver las cosas terrenales y empecemos a ver las cosas espirituales. Aquello que nos va a acercar más y más, Señor, a sentir tu presencia, Padre. Para que podamos ser hallados, Señor, fieles delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a que si el enemigo quiere, Señor, venir y causar tropiezo, a que podamos ser y tener, Padre Celestial, discernimiento, a que podamos tener dominio propio, a que podamos tener la decisión de decir no,